¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el estado de la economía en Argentina con otro notable invitado, Juan Pablo Costa, sociólogo e investigador, directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo Costa, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Juan Pablo, ¿dónde está la economía de Argentina 15 meses después de la llegada a la presidencia de Javier Milei? Bueno, podríamos decir que está en un momento complejo, quizás el momento de mayor debilidad hasta ahora desde su asunción del presidente Milei, fundamentalmente porque el modelo macroeconómico que impulsó el gobierno y el presidente empieza a mostrar algunas falencias importantes y en ese marco la Argentina se encamina a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que implicaría no solo la reestructuración de la deuda vigente, sino la toma de más deuda por parte del país. Esa situación se da incluso en un contexto de fuerte polarización política y de fuerte tensión política, entre otras cosas porque el gobierno no parece querer cumplir con la ley vigente que estipula que los nuevos acuerdos y las nuevas tomas de deuda deben pasar por el Congreso. En principio el gobierno lo estaría haciendo a través de un decreto de necesidad y urgencia y eso obviamente genera importantes tensiones políticas y sociales. También la crítica es que el valor del dólar se está manteniendo artificialmente, que de alguna forma el Fondo Monetario quisiera que antes de eventualmente otorgarle cualquier préstamo, eso se solucione, pero hay elecciones legislativas más adelante en el año y de alguna forma el presidente Milei quiere llegar a esa elección legislativa con un dólar estable. Cuéntanos un poco esa disyuntiva. Sí, a ver, el gobierno a partir del mes de mayo del 2024 aproximadamente empieza a poner todas sus fichas en la baja de la inflación, ¿sí? En lograr una desaceleración importante de los índices de inflación que venían muy elevados, la verdad. Eso lo empieza a lograr, ¿sí? Lo empieza a lograr eh, y logra, bueno, una desaceleración relativamente sostenida y eso genera una sensación, vamos a decir, de estabilidad macroeconómica después de varios años de inestabilidad. Entonces, eso es un activo político del gobierno en materia de legitimidad. El gobierno lo sabe, casi te diría es el único activo, ¿sí? En materia económica. La verdad que la gestión hasta ahora del gobierno, por lo menos en el impacto que tiene en la población, ha sido mala porque ha sido una gestión que ha generado una fuerte recesión económica y una enorme caída del consumo, ¿sí? Durante los últimos 15 meses. El único activo de peso es la baja de la inflación. Ahora, el problema es cómo se generó esa baja de la inflación. En su momento y hoy también, se apoya fundamentalmente sobre dos cuestiones. La primera es una fuerte recesión económica y una caída del consumo y una caída de los ingresos que no logran recuperarse de forma sostenida. ¿Sí? Y el segundo elemento es un dólar, vamos a decir, artificialmente bajo, efectivamente, como lo planteabas. Esto se logra a través es decir, la contraparte o el elemento, digamos, que el gobierno resigna para lograr este dólar barato es la no recomposición de reservas. La Argentina tiene un problema grave de reservas de dólares, ¿no? En el Banco Central, incluso hoy está en terreno negativo, ¿sí? Es decir, tiene reservas netas negativas. Bueno, esa situación obviamente es una situación de inestabilidad macroeconómica que el Fondo Monetario observa con preocupación y por eso plantea posiblemente la necesidad de devaluar y además eliminar los controles de cambio. La Argentina está en un régimen de control de cambios que no permiten, acá se le llama cepo coloquialmente, pero en realidad estrictamente es un régimen de control de cambios que no permite la compra libre de dólares. ¿Sí? Eh, bueno, esta situación ha generado muchos elementos, incluso lo hemos visto en la temporada de verano, que son la temporada fuerte de vacaciones aquí en la Argentina, en donde vacacionar en el extranjero era más barato que hacerlo en el país. También hay un fuerte incremento del nivel de importaciones, ¿sí? Es decir, la Argentina pasa a ser un país caro en dólares y por lo tanto el resto del mundo le parece un poco más barato, ¿sí? Tanto en importaciones como para viajar.
eso que puede generar un cierto efecto riqueza en una parte de la población, la que sostiene sus ingresos, empieza a generar fuertes problemas también en el entramado productivo del país. Hablamos de 15.000 empresas que han cerrado en el último año, 250.000 puestos de trabajo registrados que se han perdido, además de, en términos macroeconómicos, no lograr recomponer reservas. Entonces, esta es una situación que tiende a hacerse con el tiempo cada vez más compleja, y el gobierno lo que está apostando es a un crédito puente, ¿sí?, del Fondo Monetario. ¿Por qué digo puente? Porque no es un crédito, en principio, una nueva deuda que genere, ¿sí?, condiciones para un desarrollo estratégico del país o para una nueva orientación de la política económica, sino más que nada para mantener este esquema de dólar barato, financiar este esquema de dólar barato hasta las elecciones, que son en octubre. Falta mucho para octubre, ¿sí? Entonces el gobierno requiere de fondos frescos para justamente poder seguir manteniendo este esquema de dólar barato, que además es la base de la baja de la inflación. ¿Sí? Si el gobierno no logra mantener este esquema de dólar barato, quizás la inflación vuelva a subir. De hecho, el viernes tuvimos la inflación de febrero, que ya fue un poquito más elevada que el mes previo. Bueno, y eso obviamente le puede erosionar el capital político que implica la baja de la inflación. ¿Y cómo está vendiendo Juan Pablo, el presidente Milei, todo esto? Bueno, a ver, el presidente con su estilo tan particular, ¿no?, en materia comunicacional, bueno, a ver, es una pregunta interesante porque en realidad el gobierno o el presidente no tiene un estilo por el cual, digamos, no se plantea ningún tipo de autocrítica o de cambios en la política económica, sino que, porque la verdad es que el gobierno ha ido cambiando, ¿sí? Al principio de 2024 tenía una determinada política. Recordemos, en campaña proponía la dolarización del país, ¿sí? Es decir, la eliminación de la moneda nacional, del peso argentino, y directamente pasar a la dolarización. Cuando apenas asume, hace una fuerte devaluación, pero después inicia un proceso de fortalecimiento del peso, que es lo que hace que hoy justamente esté tan cara la Argentina, que es todo lo opuesto a dolarizar, o sea, hacer cada vez más fuerte la moneda nacional. Por eso ha ido modificando eso. Yo creo que hay un sector del mercado que eso lo ve, ¿sí? Es un sector del mercado que hasta te diría, quizás ideológicamente hasta tiene cierta afinidad con el presidente, pero sin embargo ve esa situación de relativa inestabilidad en la estrategia económica, ¿sí? Del gobierno, porque la verdad va un poquito a los tumbos, va cambiando algunos elementos y no se ve una verdadera estrategia en materia económica, ¿sí? Quizás como sí se podía ver al principio. Hoy no lo estamos viendo y es más un programa de llegar hasta las elecciones en la mejor forma posible, hacer, obviamente, tener un buen resultado electoral, fortalecer de esa forma su peso legislativo, y bueno, y el año que viene veremos. Sí, veremos, exactamente. Y hablando de veremos, veremos qué pasa con el Banco Central, ¿no, Juan Pablo? Sí, bueno, a ver, el gobierno es interesante. El gobierno planteaba, dentro de su esquema de dolarización, el cierre, ¿sí?, del Banco Central, el cierre definitivo, algo muy extraño, ¿sí? O sea, prácticamente todos los países del mundo tienen Banco Central, es decir, que no es una cosa tan loca tener un Banco Central, pero bueno, el gobierno decía, es uno de los grandes responsables de todos los problemas, es el Banco Central, a través de la política de emisión monetaria que puede llegar a tener. Lo que estamos viendo en estos últimos meses es al revés, es un fortalecimiento del rol y de la política del Banco Central. Incluso la nueva deuda que el gobierno quiere tomar con el Fondo Monetario, su idea a través de un mecanismo contable, que es la recompra de letras intransferibles que tiene el Tesoro, que son, digamos, es un pasivo del Banco Central, la recompra de esa deuda para fortalecer el Banco Central. Es decir, vamos a decirlo lo más simple posible, esa plata que ingresaría del Fondo Monetario no iría al Tesoro de la Nación, sino al Banco Central, ¿sí? Es decir, un fortalecimiento de esa institución. De nuevo, interesante porque es un planteo que no está en línea con lo que venía planteando el gobierno y el propio presidente, no solo en campaña, sino durante los primeros meses de su mandato, en términos de ir hacia un esquema de dolarización, ir hacia un esquema de competencia de monedas y eventualmente el cierre del Banco Central. Respecto a el impacto o no, cuéntanos y cuéntanos a una audiencia
que no está familiarizada con el episodio, la criptoestafa de la moneda Libra o la criptomoneda Libra que promocionó el presidente Milei y que se desplomó y dejó a miles de inversionistas con deudas millonarias. Cuéntanos qué impacto en la imagen o en la credibilidad del presidente Milei puede tener en lo que respecta a su economía, además de, digamos, de su impacto, digamos, de moralidad. Uh-huh. A ver, me parece que es una situación que todavía está en desarrollo, ¿sí? O sea, no es un episodio cerrado, con lo cual puede seguir profundizándose, puede seguir teniendo más efectos en materia política, incluso en materia judicial, ¿sí? Para el presidente, para su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, digamos, una persona importante en el esquema político del gobierno. Y me parece que además tiene algunos impactos, porque yo creo que en un sector grande de la población, que obviamente no entiende del todo cómo funcionan las criptomonedas y el mercado especulativo vinculado a este tipo de activos, bueno, suponen que hubo una estafa, en general es lo que plantean los medios, pero no termina de entender. Ahora, es algo que le pega, podríamos decir, por debajo de la línea de flotación al gobierno, porque el presidente es una persona, es economista, es una persona que dentro de su activo en materia comunicacional o en materia de activo político me refiero, bueno, es justamente su supuesto, después cada uno puede estar de acuerdo o no, pero su supuesto conocimiento de la economía, dado que, bueno, es justamente un economista que salta un poco a la fama, digamos, por sus planteos económicos. Entonces, por eso digo, le pega un poco por debajo de la línea de flotación, porque es justamente un tema en el cual el presidente no debería poder desconocer, ¿sí? Entonces, ahí no hay una buena solución, ¿sí? No hay una buena salida para el presidente, porque o bien él una estafa, y él es parte, él es un partícipe necesario, ¿sí? Porque además es una estafa que no se podría haber realizado sin la promoción del presidente, es decir, es la base, ¿sí? Es la base que sostuvo todo el proceso, es justamente el apoyo explícito a través de Twitter del presidente. Entonces, o bien es una estafa, o bien el presidente no sabía y no entiende sobre el mundo de criptomonedas, que también es una pérdida de credibilidad, ¿sí? Porque se supone que era su gran campo de conocimiento. Yo creo que eso le pega. El presidente, además, previamente a ser presidente hace unos años, daba cursos en una academia de criptomonedas, así que es dudoso que no lo supiera. Que no supiera, digo, que era una estafa. Pero además creo que le afecta en la credibilidad específicamente del presidente. Entre paréntesis te cuento, Jorge, que las encuestas de muchas consultoras argentinas están mostrando que la imagen personal del presidente cayó mucho, ¿sí? Durante cerca de 10 puntos durante el mes de febrero, que es un montón. Pero de nuevo, no hablamos de la imagen del gobierno, sino de la imagen personal del presidente que venía manteniéndose más alta incluso que la imagen del gobierno. Bueno, ahí evidentemente hay un elemento del caso Libra, digamos, que impacta, y además me parece que impacta mucho en los mercados, ¿sí? En sectores del mercado que incluso lo veían con buenos ojos al presidente por cierta afinidad ideológica, por cierta afinidad sectorial. El presidente es una persona que viene también del mundo más financiero, con lo cual digo, me parece que el impacto puede ser superior al que uno suponía originalmente. Incluso, bueno, ahora el presidente tenía pautado viajes a Europa también vinculados a bueno, esos premios medio raros, medio marginales que le gusta recibir. Bueno, fue suspendido el viaje, ¿sí? Hay especulaciones al respecto de que muchos sectores en Europa o en otros países, digo, en el exterior de la Argentina me refiero, bueno, quizás no quieren ya quedar tan vinculados a la figura de Milei, con lo cual me parece que puede tener más impacto del que habíamos previsto originalmente. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo Costa directamente desde Buenos Aires sobre el estado de la economía de la Argentina. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Juan Pablo Costa directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo es sociólogo e investigador. Estamos hablando del estado de la economía en la Argentina. A 15 meses de asumir la presidencia el presidente Javier Milei. Juan Pablo, de todos los índices que como experto tú estás poniendo atención, ¿hay alguno o algunos que te sugieren algún tipo de preocupación, comentario o elogios? Bueno, a ver, primero, la inflación, como veníamos comentando, se redujo sustancialmente a lo que era hace un tiempo atrás. Sin embargo, en los últimos, podemos decir los últimos índices, pero especialmente este último que salió el viernes pasado, vinculado a la inflación del mes de febrero, empiezan a encender algunas alarmas, ¿sí? Porque es una inflación que dio en el promedio general un poco por encima de la anterior, considerando además que febrero históricamente es un mes bueno, ¿sí? Es un mes en donde no hay una aceleración de precios, por estacionalidad digo, y aún así dio un poco por encima de la inflación del mes de enero, pero cuando uno mira dentro de los distintos rubros que componen la inflación, vemos que los rubros que más aumentaron y que aumentaron bastante por encima del promedio son rubros muy sensibles para la población. Sí, ahí tenemos alimentos y bebidas, tenemos alquileres de vivienda y tenemos servicios públicos, ¿sí? Luz, gas, etcétera, agua y demás. Con lo cual digo, eso puede tener un impacto, seguramente lo va a tener un impacto en materia de ingresos, ¿sí? En materia de ingresos reales, que, como decía previamente, no se están logrando recuperar de forma acabada después del cimbronazo de la devaluación de diciembre de 2023, con lo cual ahí hay una alerta, ¿sí? Una primera alerta, y en materia macroeconómica más general, me parece que el principal problema que enfrenta la economía argentina es la falta de dólares, ¿sí? O podríamos decir la no acumulación de reservas, ¿sí? Por parte del Banco Central, incluso en un escenario, me refiero al 2024, relativamente positivo, en un contexto internacional relativamente favorable, porque nosotros tuvimos como país, digo, ¿no? La Argentina tuvo un superávit comercial importante, ¿sí? La Argentina venía atravesando 2023, fue un año de una fuerte sequía, lo cual comprometió mucho las exportaciones del país, que son fundamentalmente agrícolas. Bueno, 2024 fue un muy buen año en materia de exportación, con un saldo superavitario positivo, y además se revirtió el histórico déficit energético, es decir, la Argentina era importadora de energía, pasó a ser exportadora de energía justamente por Vaca Muerta, que es una reserva muy grande de gas que está en el sur, y las obras del gasoducto Néstor Kirchner que se hicieron durante el 2023. Bueno, entonces de nuevo, en un escenario internacional relativamente favorable como fue el año 2024, la Argentina no logró recomponer reservas, ¿sí? Fundamentalmente porque vendía dólares, ¿sí? Para mantener más bajo el precio del dólar. Y además con los controles de capitales que mencionaba previamente. Con lo cual, ahí la duda entonces es qué va a pasar en un contexto que posiblemente no sea tan favorable, ¿sí? Como todo parece indicar este año 2025, en un contexto más complejo en términos de la guerra comercial que se avecina entre Estados Unidos y muchos otros países, China por supuesto, pero también la Unión Europea, México, Canadá. Ya hay algunas de las medidas, digamos, que está tomando el presidente Trump que afectan negativamente a la Argentina. Me refiero, por ejemplo, a los aranceles al acero, posiblemente también a sectores agrícolas y demás, con lo cual, bueno, hay que ver entonces en un escenario no tan positivo en materia internacional, bueno, cómo se puede desenvolver este modelo, ¿sí? que ha implementado el presidente Milei y el gobierno en 15 años perdón, 15 meses de mandato. La parte, digamos, del impacto social, lo que es el desastre que ha producido en la población, estamos hablando en la población con hambre, niños que se van a dormir sin cenar, recortes en la educación, en el cuidado de la salud, no hay medicamentos para lucha contra el cáncer para los niños, la pobreza aumenta.
¿Milei con su plan llega al fin de su mandato? Bueno, es temprano para saberlo, veremos cómo se desenvuelve también en esta elección intermedia y bueno, obviamente en lo que resta del mandato. Es cierto lo que vos planteás, Jorge, ahí me parece que durante el primer año hubo una cierta paciencia social, más allá de que se ha deteriorado mucho la situación social. Lo peor además, el gobierno mostrando no solo una situación de deterioro social producto de la política del gobierno, sino también mostrando un nivel de insensibilidad pocas veces visto, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, ha salido a la luz pública situaciones en donde había depósitos enteros con toneladas y toneladas de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social que no se entregaron, ¿sí? Y que se terminaron venciendo, se terminaron pudriendo cuando había necesidad, cuando había comedores comunitarios, comedores territoriales que solicitaban esas mercaderías y no se les entregaban, pero estaban ahí, ¿sí? Finalmente estaban ahí. Bueno, situaciones como esa ha habido muchas. Está la situación también de los jubilados, ¿sí? Los jubilados es seguramente uno de los, seguramente no, es el sector más golpeado, ¿sí? Por las políticas del gobierno, no solo por la carestía de la vida, que es un poco lo que veníamos planteando, sino por la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. El gobierno, una de las cosas que hace cuando asume por decreto, ¿sí? Modifica la ley de movilidad jubilatoria, que era una ley que establecía el mecanismo para ir actualizando las jubilaciones, con lo cual hoy los jubilados están ganando, están en un piso histórico, ¿sí? Con una jubilación realmente muy baja, que no llega a los 300.000 pesos, es decir, menos de, serán $250 aproximadamente, de nuevo, en un país extremadamente caro en dólares, ¿no? Y combinado con eso, le ha retirado el beneficio de medicamentos gratuitos o de una amplia cobertura de medicamentos que tenía los jubilados a través del sistema de la seguridad social. Con lo cual, ese combo, ¿no? De reducción de la cobertura de medicamentos y reducción incluso de los saberes jubilatorios hacen que sean el sector que está en peor situación o más atacado por la política del gobierno. Bueno, por eso esto es lo que hemos visto el miércoles pasado, que en un contexto de movilización de los jubilados, que se movilizan todos los miércoles, bueno, ha habido una tremenda represión con muchísimos heridos, incluso un fotógrafo, un medio de prensa al borde de la muerte en este momento, lamentablemente, con lo cual, digo, la cuestión social, ¿no? Se ha ido deteriorando de manera muy acelerada y me parece que el gobierno ahí se le tienen que prender las luces de alerta porque me parece que quizás al principio, en los primeros meses, podía haber una paciencia, ¿no? Como en general a cualquier nuevo gobierno se le tiene por parte de la sociedad, pero quizás eso se puede ir agotando y la gente ya empieza a querer ver resultados, ¿no? No solo promesas. Juan Pablo Costa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jorge, un abrazo.